Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es una bendición poderlos saludar en esta hermosa noche. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando acerca de la cruz de Cristo. Y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes es una paradoja y dice, la cruz símbolo de dolor, pero también es puerta de esperanza. Es una paradoja porque pareciera que fueran opuestos, ¿verdad? Por una parte dolor y por otra parte esperanza. Gracias, hermana Yoli. Así que le voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 6. Gálatas, capítulo 6, verso 14. Voy a usar ese pasaje para introducir el tema. No sé si lo pusieron en la pantalla. No, sí. Dice la palabra del Señor: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oremos, disponga su corazón para recibir la palabra del Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Señor, a poner nuestra vida, nuestro corazón. Ponemos, Padre Santo, nuestro entendimiento para poder recibir el consejo de tu palabra y que de esa manera, Señor, podamos ser transformados. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias. Bien, aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué dice? Lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la cruz para los apóstoles, para la iglesia primitiva, siempre fue central. Ese era el tema de predicación. Dice el apóstol Pablo: he decidido predicar a Cristo. Ninguna otra cosa, ni filosofía, ni nada, sino que predicar a Cristo Jesús y a este crucificado. Entonces, podría uno pensar, ¿por qué gloriarse en la cruz? Siendo que la cruz, en todas las comunidades de ese tiempo, era símbolo de dolor, un símbolo de escarnio, un símbolo de vergüenza, un símbolo de lo peor. Incluso en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, dice: maldito todo aquel que muriere colgado en un madero. Tan grave era morir en una cruz que incluso el Señor determina maldición sobre aquellos que morían colgados en un madero. Pero Pablo dice que él se gloría en la cruz de Cristo. Y vamos a ver entonces, le voy a mostrar algunos pasajes por los cuales él se gloría en la cruz de Cristo. Y la cruz es símbolo de dolor por algunas situaciones que vamos a ver. En la cruz se expone la gravedad del pecado. La cruz es un símbolo del pecado del ser humano. Y ahí queda expuesta la gravedad del pecado. Vamos a ir primero vamos a ver que todos
somos pecadores. Romanos 5, verso 12, ahí, ese se lo van a poner ahí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Ahí está incluida toda la humanidad. Los que vivieron antes en el Antiguo Testamento, los que vivieron durante las épocas pasadas y los que estamos ahora, dice la palabra del Señor que todos pecaron. Todos hemos pecado. Todos. Esa es una situación que muestra la gravedad del pecado. Y otra cosa, por lo que afecta el pecado. El pecado afecta la mente del hombre. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces ahí podemos ver que el pecado niebla, obstruye la mente de tal manera que el hombre natural no puede entender, por ejemplo, que necesita el perdón de Dios. Dice la palabra del Señor, dice el necio, el tonto en su corazón, no hay Dios. Para él es una locura el entregarle, rendirle su vida al Señor. Y eso es un resultado del pecado que afecta la vida del ser humano. También el pecado afecta la voluntad del ser humano. En Juan 8:34 el Señor dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Todos nosotros lo hemos visto, de repente lo hemos experimentado. Yo he experimentado esa esclavitud. Aún no ahora, ¿verdad? Antes, por fumar un cigarro, alguna vez salí a medianoche a buscar unos cigarros. Porque el pecado esclaviza, el pecado afecta la voluntad del hombre y también el pecado también afecta la conciencia. Dice en 1 Timoteo que hay algunos que tienen la conciencia ya cauterizada. La primera vez, pues, da mucha pena pecar, pero ya después se vuelve una costumbre. Entonces, por todo esto que vemos, el pecado puede afectar la vida de una persona, de una familia. Hay familias que se identifican con un pecado en específico. Hay comunidades, hay países, por ejemplo, Francia dice, se denominan ellos como un país hedonista, un país que busca el placer. Y ahora también quieren imponernos el pecado a nivel global, a través de esas agendas, de esos programas de identidad de género, por ejemplo, y por el cual un joven predicador, ustedes creo que todos hemos escuchado la noticia que el día de ayer falleció de un disparo mientras él estaba predicando, porque era de esos predicadores que predicaban, por ejemplo, en contra del aborto, en contra del LGTB, porque esa es la gravedad del pecado. Entonces el pecado inhabilita al hombre para encontrar por sí mismo la salvación. El hombre natural no puede encontrar la salvación. Necesita un Salvador. Usted y yo necesitamos a un Salvador. Necesitamos
al Señor para que nos diera la mano para sacarnos de ese pozo de lodo cenagoso en donde estábamos metidos. Porque la misma condición pecaminosa no nos dejaba ver esa necesidad que había de tener al Señor en nuestro corazón. Entonces, todos necesitamos a ese Salvador. Todos, no importa la nacionalidad, no importa si vive en países del primer mundo, del segundo, del tercer mundo, de lo que sea. No importa la edad, los niños, aún los que todavía están en el vientre de la madre, van a necesitar de un Salvador. Sus niños, sus jóvenes, sus señoritas van a necesitar o necesitan un Salvador. Porque la Biblia es clara y dice, por cuanto todos pecaron. Yo he escuchado que algunos padres, por ejemplo, tal vez por mucho cariño, por mucho amor a sus hijos, a veces les dan a entender como que si ellos ya tienen alitas y ya solo están esperando el momento del arrebatamiento. Pero todos necesitamos un Salvador. Por la condición de pecado. Porque el pecado no es lo que uno hace, sino lo que está adentro de nosotros. Voy a ir a Romanos, en el capítulo 7. Bueno, si lo quiere buscar, Romanos 7, verso 21. Ahí Pablo viene hablando acerca de cuando él dice que lo que yo quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero. Así que queriendo yo hacer el bien, dice en verso 21, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es el pecado. Es como una enfermedad que está adentro de nosotros, lo que hace que nosotros cometamos pecado. Las obras de la carne, como dice, envidias, iras, contiendas, maledicencias, borracheras, adulterio, todo eso, obras de la carne que se hacen a causa del pecado que está en mí. Por eso es de que necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor. Necesitamos un Salvador. No importa si nació en una familia perfecta, en una familia cristiana, no importa si es perfecto en sus generaciones, como dice de Noé, del diluvio, del arca de Noé, dice que él fue perfecto en sus generaciones. Pero todos necesitamos a ese Salvador. Vamos a ir a Hechos capítulo número 4 y verso 12. Y aquí encontramos que Cristo Jesús es nuestro único Salvador. No hay otro. Porque solamente Él reúne las condiciones que nos enseñaron hace 8 días, se recuerdan, del Cordero sin defecto, sin mancha. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No puede ser salvo a través de otro nombre, de otro señor o de otra señora. No se puede. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del ser humano. Ahora, ¿por qué Él es nuestro Salvador? Siempre hablando del dolor de la cruz.
Porque Cristo Jesús pagó la culpa del pecado. Lo hizo físicamente. Esta semana, el jueves, el domingo, hemos venido leyendo ese pasaje de Isaías 53, de cómo él dice: herido fue por nuestras rebeliones, aplastado por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él se dio. Gloria al Señor. Él se dio completo. El profeta Isaías, unos versículos antes o sea, en el capítulo 52, dice que tanto sufrió él, tan desfigurado estaba, que su aspecto no era el de un ser humano, que ni siquiera parecía un hombre, de tan herido, de tan golpeado. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la tortura, y no solo en un lugar. Primero fue llevado, ¿con quién? Con Anás o Caifás, bueno, con uno de los dos. De ahí lo llevaron al Sanedrín. Pero ahí no, cuando llegamos a esos lugares, no era para tomarle sus datos, ¿verdad? ¿Cuál es su número de DPI? No, ahí lo torturaban. En uno de esos lugares dice que le arrancaron la barba. Yo no les puedo decir si duele o no, porque mi mamá decía: vos fuiste rasurado por la mano de Dios. Él sufrió de Anás a Caifás, de Caifás a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes otra vez de regreso a Pilato. Y ustedes han leído o hemos visto películas de cómo en cada lugar a los que él fue torturado horriblemente. Horriblemente. Esa noche que lo pasaron torturando, él se fue deshidratando de tal manera, porque perdió, pues al final se quedó sin nada de sangre. ¿Recuerdan cuando le traspasaron con la lanza? Que ya no fue un chorro de sangre que salió, sino fue agua. Ya no quedaba nada. Ese es el dolor de la cruz. Y no solo eso, sino que en ese momento de estar colgado en la cruz, ahí estaba él cargando todo el pecado de la humanidad. Lo más asqueroso, lo peor que puede haber, estaba sobre de él. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y como dice el profeta Habacuc, los ojos de Dios, que son puros y claros, no pueden ver el pecado, no pueden ver el mal. En ese momento, cuando él era una bola, no sé, de maldad, feo, que él estaba cargando, ahí estaba cargando la esencia del pecado. La pereza, la lujuria, la gula, la avaricia, la ira, la envidia, la soberbia, asesinatos, abortos, robos, todo lo estaba cargando él. En ese momento, pues realmente nosotros no podemos ni imaginarnos qué fue lo que ocurrió ahí. Pero en el Salmo número 22, y que él lo grita,
estando en la cruz, donde dice, Elí, Elí, sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese era un grito de dolor, no dolor físico, sino un dolor que nunca podríamos nosotros imaginarnos, que Dios le dé la espalda. Aunque sabemos que el Dios Padre estaba en el Dios Hijo también, ahí en la cruz del Calvario, pagando los pecados suyos y míos y de toda la humanidad. Esa tortura es lo peor que puede ocurrir. Donde ya no hay esperanza de nada. Por primera vez, el Dios Padre separado del Dios Hijo. En los evangelios, ¿verdad? Siempre leímos cuando el Señor le hablaba al Padre y decía, mi Padre y vuestro Padre. Y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él le escuchen, a Él oigan, a Él obedezcan. Pero ahí se hizo silencio en el cielo. No hubieron ángeles para irlo para socorrerlo. Solo Él ahí colgado en esa cruz del madero, llevando todo el sufrimiento, llevando todo el dolor de la humanidad. No podemos describirlo porque así como el apóstol Pablo dice, yo fui llevado al tercer cielo y escuché cosas inefables, cosas que no hay cómo poderlas explicar. Así tampoco nosotros podemos explicarnos, ni siquiera imaginarnos cómo fue ese dolor de estar separado de Dios. Él pagó por nuestro pecado. Él lo pagó todo ahí en la cruz del Calvario. Por eso es de que la cruz es símbolo de dolor. Como les dije, no podemos explicar ese dolor. Es como que a un ciego de nacimiento usted quiere explicarle cómo es el color verde, por ejemplo, si no hay ninguna referencia. No hay ninguna referencia. Todos aquí, los que habitamos en la tierra, buenos, malos o como sea, nadie ha sido destituido de Dios. Porque el bendito Espíritu Santo, dice Tesalonicenses, que Él está guardando, protegiendo todo lo que le llaman la gracia, ¿qué? Que preserva todo, que no deja que se corrompa. Aún el peor asesino, aún el peor delincuente, tiene esperanza. Tiene esperanza. Pero no podemos explicar eso. Ahora, la cruz también es fuente, es una puerta de esperanza. Porque la cruz muestra el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Ahí en la cruz del Calvario, ahí en la cruz usted vuelve a ver, ahí está el amor de Dios.
ahí está el amor de Dios. También en la cruz está la gloria de Dios. Vamos a ir ¿a dónde? Éxodo, al libro de Éxodo, capítulo 34. Fíjense que en el capítulo 33, Moisés, hablando con el Señor, le dice: muéstrame tu gloria. Entonces el Señor le dice: te voy a meter en una cueva y vas a ver solamente mis espaldas, porque no verá hombre mi rostro y poder seguir viviendo. Así que solamente vas a ver mis espaldas y te voy a mostrar mi gloria. En Éxodo dice: y pasando, eso ya fue en el 34, y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová fuerte, tierno, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esa es la gloria de Dios. O por lo menos eso es lo que Él le mostró a Moisés. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios de perdón. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo que le dijo a Moisés, que le iba a mostrar su gloria, y eso es lo que le mostró. No le mostró relámpagos, truenos, un viento huracanado, no. Le dio esas palabras: Jehová es bueno, es maravilloso, perdona el pecado, y eso lo podemos ver en la cruz del Calvario. Ahí está la gloria de Dios, ahí está el amor de Dios, está la gloria de Dios. Pero como la cruz es una puerta de esperanza, vamos a leer en Romanos capítulo 5, verso 1. Ahí en ese versículo hay dos manifestaciones de lo que es la salvación. Dice: justificados pues por la fe. Ese justificado es una palabra que se usa o se usaba en los tribunales. Es cuando alguien ya había sido totalmente absuelto, ya no tenía ninguna deuda que pagar. También dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese tenemos paz para con Dios da a entender en un aspecto, en un ambiente de familia, donde el padre estaba airado, porque así dice la Escritura, estaba airado en contra de la creación, en contra de sus hijos. Pero ahora, por ese sacrificio, es de que ahora dice: tenemos paz para con Dios. Que ahora el pleito ya se terminó. También vamos a ver en Colosenses, capítulo número 2, versos 13 al 15. Ellos también los hemos estado leyendo estos días, que son muy lindos, ¿verdad? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Jesús. Dios es maravillosamente
hermoso. Ese pasaje dice que todo lo que había en contra nuestra, que si mi bisabuelo hizo esto, que mi abuelo hizo lo otro, que mi tata hizo lo otro y que yo hice el acta de los decretos que me era contraria, el Señor Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Todo está pagado. Todo está pagado. Vamos a Gálatas capítulo 3. Realmente la esperanza, esa puerta de esperanza es muy amplia y podríamos pasar mucho tiempo acá. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Es un beneficio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que hoy nosotros disfrutamos del Espíritu Santo. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu del Señor no vendrá, o el Consolador no vendrá. Es un regalote. ¿Cuántos se alegran de tener el Espíritu Santo viviendo en su vida? Ese es el Dios mismo habitando en nosotros. ¿Cuántos creen que realmente hemos tratado de entender todo lo que significa ese dolor que nuestro Señor Jesucristo pagó y esa puertota de esperanza que está abierta para nosotros? ¿Usted está consciente de eso? Si está consciente, dígame, sí, amén, no sé, algo, ¿no? Ahora, si Dios ha hecho todo esto, entregándonos al Señor por nuestros pecados, ¿qué se espera de usted? ¿Qué cree usted que espera Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de usted? Solo que disfrutemos, que alegre. ¿Qué espera Dios de usted? Vamos a preguntarle al Señor, dígale, ¿qué quiere Dios de mí? Dígale. Ustedes son muy tímidos, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Vamos a preguntarle entonces, vamos a Deuteronomio, en el capítulo número 10, si lo ponen, versos 12 y 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Ese que temas a Jehová tu Dios es vivir en santidad, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad.
Le voy a invitar para que se ponga de pie. Si Dios, si nuestro Señor Jesucristo hizo todo eso por nosotros, para que no suframos las consecuencias del pecado, ¿acaso no se merece que le amemos con todo nuestro corazón? Y que le demos un servicio de excelencia. Porque si le amamos, vamos a servir. Si le amamos, vamos a servir. Dios, aunque Dios no anda buscando servidores, Dios no anda buscando predicadores, no anda buscando músicos. ¿Qué es lo que Dios busca? Verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios espera. No tanto que hagamos y que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Qué bueno, qué bueno. Pero sobre todo que le amemos. Para Dios es más importante. Bueno, digo yo, no sé cómo explicarlo, pero en una de las cartas a las iglesias del Apocalipsis dice, bueno, tal vez lo vamos a mezclar, ¿verdad? Yo conozco tus obras y que sos un campeón evangelizando, que podés sostenerte, que vivís bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. ¿Cómo eras cuando empezaste? ¿Cómo servías? Con admiración. ¿Cómo servías? ¿Y ahora? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre amado. Te agradecemos por tu presencia en nuestra vida. Estamos tan agradecidos contigo, Señor. Y queremos también, Padre, pedirte perdón si no hemos manifestado ese agradecimiento, ese amor a ti, Señor. Valorar ese sacrificio, ese dolor en la cruz y todos los regalos que tú nos has dado, Señor, a través de ese sacrificio. Padre, oramos, Señor, y ponemos en tus manos, Dios mío, esta congregación. Ponemos en tus manos, Padre, cada familia aquí representada en esta noche, Señor. Oramos, Dios Santo, en el nombre de Jesús, para que podamos vivir en santidad, para que podamos, por favor, Señor, pon en nosotros ese espíritu de temor de Dios y que podamos servirte, Padre. Que podamos servirte, mi Señor, en todo lo que tú nos has mandado, de ir y predicar tu palabra, de ir y hacer discípulos, de ir y ser llenos del Espíritu Santo. Te pedimos perdón, yo te pido perdón, Señor, porque reconozco, Dios, que el servicio a ti o servirle a tus hijos no lo he hecho de la mejor manera. Esta noche, Señor, venimos y nos arrepentimos, Padre. Nos arrepentimos, Señor, por esta tibieza para servirte. A veces, tal vez, de mala gana. A veces casi a la fuerza. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra maldad.
Perdona, Señor, ese acomodamiento, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, renunciamos a todo acomodamiento. Oramos, Señor, a favor de esta congregación. Renunciamos al acomodamiento. Renunciamos, Señor, a esa indiferencia, a esa apatía por servirte, Padre. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, ten piedad de nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú inclinas el corazón del príncipe para donde tú quieres. Así que oramos, Señor, para que nos guíes, para que nos dirijas, para orar, para servirte, Señor, para servir de la mejor manera, porque tú lo diste todo, tú te lo mereces todo, Señor. Rendimos nuestra vida en el nombre de Jesús. Rendimos nuestra vida, Señor. Rendimos nuestra vida a ti, Padre. Te reconocemos como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Es una bendición que hayas estado con nosotros en esta transmisión y que esta palabra que hoy has escuchado sea una bendición para tu vida. Si tú deseas recibir a Cristo Jesús en tu corazón, yo quiero guiarte en una oración. Puedes repetirla conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la vida que me das. Reconozco que he sido pecador. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser desde el día de hoy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos gustaría saber de ti. Por favor, escríbenos a nuestras redes sociales o también a nuestro número de WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla. Queremos conocerte y queremos saber de ti para poder orar por ti. Que Dios te bendiga.